Saludos, mi nombre es Stephen de Jesús Abre Saldaña y yo les voy a hablar sobre la distribución de probabilidad y la distribución de probabilidad normal o gaussiana. Empezamos con la definición. Las distribuciones de probabilidad son funciones matemáticas que describen la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria. Básicamente son una forma de asignar probabilidades a casos aleatorios de un experimento. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de información o cierta cantidad de información y las funciones matemáticas que necesitamos, podemos hacer un sistema que pueda inferir la probabilidad de ocurrencia de cierto caso hipotético que nosotros presentemos, básicamente. Estas distribuciones de probabilidad se dividen en dos tipos. Una de estas es la distribución de probabilidad discreta, que definen las probabilidades de una variable aleatoria discreta. Estas solo pueden tomar valores finitos y enteros. Básicamente, el conjunto que engloba estas variables cuantitativas son variables cuantitativas y se dividen en discreta y continua. La discreta es solamente un entero, no se puede dividir. Entre un ejemplo de estas variables son una persona o las personas que hay en un hospital o los casos de COVID que hubieron en el año X. Luego tenemos algunos ejemplos y usos. Una de estos es la distribución uniforme, que se utiliza para simular pruebas donde cada caso tiene la misma probabilidad de salir. Por ejemplo, cuando se tira un dado, la distribución de Bernoulli, que se utiliza para modelar experimentos con dos posibles resultados, que estos son o éxito o fracaso. La distribución binomial, que se utiliza para modelar experimentos con un número fijo de ensayos independientes y dos posibles resultados en cada ensayo, que puede ser, por ejemplo, cómo se lanza una moneda, y la distribución de Poisson, que se utiliza para modelar el número de eventos raros en un intervalo de tiempo o espacio determinado. Luego tenemos la distribución de probabilidad continua, que la distribución de probabilidad continua son aquellas que definen las probabilidades de una variable aleatoria continua. Estas pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo determinado. Básicamente, esas sí pueden tomar valores entre enteros. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, la estatura o puede ser el peso de cierta cantidad de personas o de cierto animal. Algunos ejemplos y usos de este tipo de distribución es la distribución continua, que se utiliza en situaciones en las que todos los valores posibles de una variable aleatoria continua tienen la misma probabilidad de ocurrir. La distribución normal o gaussiana, que se utiliza para modelar variables aleatorias continuas que tienen una distribución acampanada y simétrica, que es de la que yo voy a hablar más adelante. La distribución exponencial, que se utiliza para modelar el tiempo entre eventos raros. Y la distribución chi cuadrado, que se utiliza para modelar la variancia de una muestra de datos. Básicamente, por ejemplo, la imagen que tenemos a la izquierda muestra la distribución normal o gaussiana de la que voy a hablar más adelante. Ok, ahora voy a explicar mi caso y lo que voy a hacer en Python. El problema es que según una muestra de altura de 200 personas, queremos saber lo siguiente. Si sacamos una persona de manera aleatoria, ¿cuál es la posibilidad de que esa persona tenga una altura entre 160 y 175 centímetros? Detallaremos el proceso paso a paso en el Colab del trabajo. Voy a ir al Colab en un momento. Ok. Básicamente, aparte del problema, yo hice un análisis estadístico, como usted lo había dicho, bueno, lo había explicado en la clase, que fue básicamente para yo aprender, no fue para nada, simplemente para practicar. Y aquí tenemos el problema, que voy a detallar paso a paso. Primero, tenemos que definir cuáles son los límites que queremos saber, o sea, del caso que queremos saber, que son entre 160 a 175 centímetros. Luego creamos la gráfica y subrayamos cuáles son o cuál es el área bajo la curva, que se supone que aquí esto debería estar completamente liso, como en forma de campana, que vimos en la imagen más atrás, pero como solamente son 200 datos y para que se forme esa imagen tiene que ser o esa forma tiene que ser una exagerada cantidad de datos y por mis limitaciones más o menos quedó así, pero debería ser una campana. Básicamente tenemos aquí un área que debería estar bajo una curva y esa es el área bajo esa curva la que debemos medir para saber cuál es la probabilidad. Para eso primero encontraremos unos valores z que se encuentran por el valor menos la media entre la división estándar. Tenemos primero que el primero, que es el 160, básicamente lo calculamos aquí, el segundo que es 175. Imprimimos los dos valores, vemos lo que da cada uno. Esta es la fórmula que tenemos que calcular para saber cuál es o cuál va a ser
la probabilidad entre esos dos puntos. Realmente, como la fórmula es bastante compleja, por eso se utilizan los valores z para estandarizarlo y también para también representar esta ecuación o esta fórmula, utilicé una librería que se llama, me parece, SciPy. Luego lo que hice fue calcular el CDF de cada uno, del segundo menos el del primero, y lo multipliqué por 100 y lo redondeé para tener un resultado que sería la probabilidad, que sería del 64,22%. Y eso es el experimento, el problema, y muchas gracias.